Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Los frutos, y al rato terminaremos con los dones. Y llegamos hasta aquí, hasta la benignidad. ¿Qué es benignidad? Bueno, benignidad, la palabra benignidad significa amabilidad. Eso de ser amable, eso de ser cortés, a pesar de estar enojado, a pesar de tener diferencias y a pesar de tener problemas, esa benignidad. Hay benignidad que es una capacidad mental académica. Por ejemplo, usted ve los candidatos opuestos de diferentes partidos políticos, especialmente en Estados Unidos. Se tiran hasta con la cubeta, ¿no es cierto? Pero cuando ganan, bueno, ahí está uno felicitando al otro y se van a cenar juntos y se van en su yate y pasean y el pueblo se queda peleando y ellos ya están contentos. Pero esto no es una benignidad de Dios. Esto es una particularidad mental de pasar por alto las diferencias para mantenerse unidos en un solo propósito. Sin embargo, lo que viene de parte de Dios dentro del contexto de los frutos del Espíritu Santo no es una amabilidad fingida, sino es la esencia de Dios nacida. Es algo que es inédito del Hijo de Dios. No que sea un hipócrita, sino que siente realmente ser amable, ser atento, ser cortés, no por ganar algo, no por quedar bien, sino porque realmente lo es desde lo profundo de su corazón. Es triste ver diferentes hermanos, y como estamos en un proceso, ¿no?, de crecimiento, algunos vamos en el 1, otros vamos en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y así sucesivamente. Nadie ha llegado a la perfección, pero es bonito ver la amabilidad, la benignidad, cuando usted llega a un lugar donde se predica la palabra del Señor. Sería triste que en la puerta estuviera alguien que usted le saluda, Dios le bendiga, y le diga, o usted saluda a un pastor y el pastor le deja con la mano extendida, o le da la mano rápido y voltea la cara para otro lado, ¿no? Esto es una carencia de este fruto precioso que germina cuando hay amor, porque la base de todos los frutos del Espíritu es el amor. Entonces el hecho de ser cortés, de ser amable, de ser prudente, es algo que viene incorporado en el nuevo nacimiento y es de adentro para afuera. La palabra amabilidad, ser amable contra todo lo contrario de la dureza, viene del griego hirestotes, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter, adjetivo de rexos, que es el significativo de benévolo. Así que una persona que ha conocido a Cristo es bondadosa, es honesta, es benévola, es decente, es prudente. Todo esto se encierra en la palabra benignidad, fruto del Espíritu Santo. ¿No le parece extraordinario? Claro que sí. La conducta del creyente está debidamente correlacionada con este fruto. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Efesios capítulo 4, su verso 32. La benignidad se asocia con misericordia. Por eso Dios es rico en misericordia. En relación al creyente debe de ser misericordioso, perdonador, como Dios nos ha mostrado, de acuerdo a Colosenses 3:12. En este caso, el ropaje del creyente debe de ser benevolente, o sea, vestidos de benignidad, despojando todo lo opuesto a ella. Esto significa poner de un lado lo que se contraponga y poner como un estrado superior el temperamento benigno, el buen carácter, la amabilidad, la concordia y la misericordia. La benignidad es suave carácter, tranquilidad de espíritu, es una disposición reposada para tratar con cortesía, con el llamado del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Ser benigno es relativamente fácil, no es andar amargado, al contrario, se corrige con dulzura, se endulza el carácter irritable, se hace de un corazón bondadoso, hacemos felices a las personas que nos rodean y nosotros mismos irradiamos la benignidad de Dios. Esto es algo realmente maravilloso. No es de que usted diga yo me voy a esforzar por ser benigno. No, nosotros tenemos que esforzarnos por buscar a Dios. Y cuando nosotros crecemos en Dios y tenemos esa relación con Dios,
Entonces la benignidad, como los otros frutos del Espíritu Santo, afloran solitos. Se dejan ir, se dejan crecer, como cuando usted tiene el sartencito caliente del poder del Espíritu Santo y le echa unas gotitas de aceite. Y entonces este aceite empieza a calentarse y se derrama por todo el sartén. Y cuando usted tira el huevo solo corre, rueda, y se esparce por todo el sartén en una pequeña capa delgada. Cuando usted está caliente del poder del Espíritu Santo, cuando usted tiene el aceite del Espíritu Santo, cuando usted ha disfrutado del nuevo nacimiento, es inédito el don de la benevolencia, de la gracia, de la prudencia. Y obviamente el fruto subsecuente del que vamos a hablar en esta oportunidad es de la bondad. La bondad es la traducción del griego agatsone, significa benevolencia, bondad. ¿Por qué a veces nosotros nos vamos al griego? Bueno, lo que pasa es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo. Hebreo casi todo el Antiguo Testamento, algunas palabras de Cristo están en arameo, algunas partes de la Biblia, pero muy poco. Pero, en fin, hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento, básicamente, el Nuevo Testamento, la potencia lingüística en ese tiempo era Grecia. Y todos los literatos tenían que aprender griego, así que la primera traducción de la Biblia se hizo al griego. No al gringo, al griego. Entonces, del alma mater, y básicamente qué bueno, me alegra por eso, porque Dios de 2 pueblos hizo uno. El hebreo, ustedes saben que es un idioma que carece de consonantes. Si el Nuevo Testamento no fuese escrito en griego y hubiera sido escrito en hebreo, hubiera sido prescindible altamente tener que aprender hebreo. Por supuesto, usted puede aprender hebreo y es bueno saber varias lenguas, pero no necesita saber hebreo para salvarse, porque Dios tomó en cuenta a los gentiles, escribiendo todo el Nuevo Testamento en lengua vernácula mundial, en este caso griego, que a su origen, a su vez, es de usual raíz de latín. De latín viene el francés, de latín viene el portugués, de latín viene el español. Mire qué cerca estábamos nosotros, porque el griego constituye plataforma para diferentes idiomas. O sea, Dios se acordó de nosotros los hispanos, se acordó de nosotros los gentiles, y por eso se escribe la Biblia, el Nuevo Testamento, en idioma griego. Esto es realmente extraordinario, y por eso aquí dice que la bondad viene del griego agatzón o agatzone, significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida, cualidad del hombre bueno. Agatos, bueno, por lo tanto significa más generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar nuestro amor como cristiano con hechos a los demás y a nuestro prójimo. En Dios la bondad es inagotable, infinita. La Biblia nos los demuestra. Dios dijo a Moisés, después que éste hubo intercedido por Israel: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Éxodo capítulo 33 y verso 19. En la perfección de Dios puede escribir el salmista: cuán grande es tu bondad, te has guardado para con los que te temen, nos has mostrado tu benevolencia para los que esperan en ti. Tú estás siempre delante de los hombres. La bondad es aquella que nos impulsa al arrepentimiento, a abandonar el corazón perverso y a buscar a Dios con todo lo que nosotros podamos hacer. La bondad debe ser manifiesta en todos los sectores de nuestra vida. La bondad se asocia a la justicia, a la verdad, en diferentes manifestaciones del mismo fruto, como lo menciona bien en Gálatas 5, 22 y 23, donde el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones gloriosas. Qué precioso es tener este fruto dentro de nosotros. Este a su vez germina la fe. Fe, siguiente fruto del Espíritu Santo, del griego pistis, significa fidelidad. El carácter de uno puede estar estable y confiado. Señala el significativo pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato de los unos para con los otros, lealtad. Gálatas 5, 22. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los tratos, no habían escrituras, no habían notarios, no habían abogados, sino que las personas hacían sus tratos en base a darse la mano. Pero la
fidelidad, la confiabilidad, estribaba en la creencia de que uno iba a mantener su palabra y iba a mantener su fidelidad a aquel contrato que se había ejecutado. De ahí viene la palabra fe, estar seguro, estar consciente que lo que nosotros creemos es fidedigno, es confiable, es absoluto, es tener lealtad, es tener sentido de fidelidad. El hombre fiel en sus palabras, en sus promesas, un hombre que es fiel en sus palabras, se puede confiar, se puede creer. El cristiano debe de ser, la cristiana debe de ser ese tipo de ser humano, confiable, que se pueda creer en él y que éste pueda a su vez creer y confiar en las promesas de Dios. El cristiano debe ser excelente y confiable como amigo, como esposo, como padre, como hijo, como compañero, como hermano en Cristo. También consideramos la fe que hace accesible la presencia de Dios. Un creyente, cuando tiene el Espíritu de Dios, tiene fe. Su fe es viva, su fe es tangible, es palpable y muchos milagros suceden cuando se tiene fe. No solo para la salvación, sino también para los dones y para los ministerios. El Espíritu ha derramado dones, el Espíritu ha segregado ministerios. Todos estos se reciben por la fe, incluyendo la salvación y el perdón de nuestros pecados, se reciben efectivamente por la fe. ¿Por qué somos nosotros salvos? Por la fe. Por eso, por la fe, nosotros recibimos milagros y maravillas. Oh mujer, cuán grande es tu fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesucristo elogió en repetidas oportunidades la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es importante que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es imprescindible, es el motor del creyente, y es importante que nosotros nos expongamos constantemente a la palabra, porque la fe viene por el oír, y no por el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. El que tiene fe no tiene prendón, el que tiene fe no tiene limitación, el que tiene fe no tiene ley, el que tiene fe es libre. Muchos cada día se despiertan con dolor y con amargura en su corazón porque no pueden derrotar el demonio de la culpabilidad. Todavía personas que han sido perdonadas, personas que ya han sido salvas, no pueden disfrutar su salvación porque constantemente el enemigo les recuerda su pasado. Cuando el diablo te acuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Él va al infierno, nosotros vamos al cielo por la fe. ¿Tú mereces ir al cielo? No, Señor. ¿Yo merezco ir al cielo? No, Señor. Nosotros todos necesitamos ir al cielo por la fe, mediante la gracia benefactora de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe no podemos agradar a Dios. Así que este fruto es emergente para nuestra santificación. Si no tenemos fe, definitivamente no podremos alcanzar el máximo galardón, la máxima presea. Pero como tenemos fe, no tenemos de qué avergonzarnos, sabiendo que el Señor Jesucristo nos ha perfeccionado, nos ha apartado, nos ha guardado. La palabra santo quiere decir apartado. El que aparta es Dios cuando nosotros nos dejamos apartar. El que santifica es Dios, el que perdona es Dios mediante la fe. Por eso es muy importante tener este fruto. A su vez, dentro de los otros frutos del Espíritu tenemos la templanza. Bendita sea la gloria del Señor. La templanza viene de la palabra griega enklataía, que significa control de uno mismo, conocido también como dominio propio. Es una de las virtudes cristianas cardinales, es precisamente en nuestras vidas la templanza. Nos amonesta a ser moderados, equilibrados en nuestra conducta, es decir, tener control propio en el pensamiento, es controlar nuestro enojo, nuestras emociones y nuestras intenciones, nuestro hablar, y el ejercicio y el dominio se refleja en nuestra vida y en nuestra adoración a Dios. Aquí es donde la templanza hace que nosotros tengamos control incluso sobre las manifestaciones del Espíritu. Imagínese usted un cristiano descontrolado en la manifestación del Espíritu, patearía a medio mundo, manotearía a todo mundo,
qué sé yo, pegaría unos gritos histéricos. Las personas que llegan por primera vez a la iglesia saldrían espantados, asustados por el relajo, por el desorden que se ocasionaría en cada servicio. Bueno, de hecho pasa algunas veces cuando en una congregación no se tiene la debida templanza para disfrutar de las manifestaciones del Espíritu Santo, ya que el apóstol Pablo aconseja hacerlo todo decentemente y con orden. Aquí es donde es imperativa la templanza. La templanza es el control de las pasiones, de los impulsos propios, no solamente del viejo hombre, sino también de los impulsos propios de las manifestaciones del Espíritu Santo, ya que el Espíritu se sujeta a la persona que lo disfruta. Y esto es algo muy importante. Si una persona empieza en medio servicio a tirar patadas voladoras, empieza a tirarse al piso, a retorcerse como serpiente, definitivamente no tiene el fruto de la templanza y el control. Esto lo encontramos en Gálatas 5:23. Es una oposición a la inmoralidad, a la impureza, al libertinaje, a la embriaguez. Y cuidado, hoy tenemos borracheras en el espíritu. ¿Dónde aparece esa palabra? No os embriaguéis, es lo que dice la palabra, ¿no? Con vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Pero en ninguna parte dice emborrachados del Espíritu Santo, sino al contrario, sujetados al Espíritu Santo. Así que es muy importante tener la templanza. Es una oposición abierta a todos los desdenes y emociones incontrolados. Por eso es importante el dominio propio en los apetitos carnales, pero también en la manifestación de los dones espirituales. Bueno, no tenemos mucho tiempo para profundizar en cada don, pero hoy yo quisiera establecer en el nombre precioso de Cristo Jesús esa manifestación bendita, ya que Dios nos ha permitido crecer en dones y también dar frutos. El fruto del Espíritu Santo tiene una relación mutua que nadie puede cortar cuando realmente amamos a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar basados en el amor y disfrutar los frutos, no por jactancia, no por envidia, no por vanagloria, sino con humildad, para que se acrecenten cada día más. No debemos confundir las obras de la carne con los frutos del Espíritu Santo. Existe una gran e importante, abismal diferencia. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras, por lo que son hechos actos que sumamente contradicen a la voluntad del Espíritu Santo y que arrastran a la impureza espiritual e inmoralidad e inmundicia. Muchos de los hermanos que tienen los dones del Espíritu Santo automáticamente son librados de las obras de la carne. Gálatas 5, versos 19 al 21. El fruto del Espíritu Santo es singular. Todos los frutos vienen llenitos en la misma alforja. Así que es muy importante entender que todo aquel que ha nacido de nuevo debe de perseverar en la búsqueda de Dios, y como acto seguido de perseverar en el Señor, fructificará en el Espíritu Santo. Y esto es realmente maravilloso. La pregunta es, ¿estoy fructificando en el Espíritu Santo? Nadie sabe. Solamente usted. Solamente yo. Cada quien sabe su relación con Dios. El Espíritu Santo es como una llave de agua que no tiene limitación. Pero si usted abre un poquito, le van a caer unas gotas. Si abre un poquito más, va a vertir un pequeño chorro. Si abre más, puede caer un riachuelo. Y si abre más, puede brotar un río. Y si abre más, usted se encuentra en medio del ancho mar. No tiene límite. Todos los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu. Todos los que hemos creído necesitamos buscar la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es un acto emocional, sino una vivencia condicional a la relación con Dios. De acuerdo a nuestra relación, el Espíritu Santo no solamente estará con nosotros, sino dentro de nosotros. Es fácil revestirse y perder el control, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que
inteligente y conscientemente busquemos su santa voluntad, dominemos nuestros impulsos y nos acerquemos consecuentemente a Dios. A medida que nos acercamos, Él nos llena de los frutos y acrecenta nuestros dones. Esta es una buena tarde para pensar en eso, para reprender las limitantes y para abrir nuestro ser espiritual al fascinante río del Espíritu en el poder de Dios. Ya sé, posiblemente analizando bien las cosas digas, yo creí que tenía la llenura del Espíritu Santo. Si solo lo tienes 15 minutos en la congregación o 1 hora en la congregación y cuando regresas a tu casa vuelves a tu triste realidad, esta es una emoción y no son dones, no son frutos de verdad. Pero si así, como te revistes en la iglesia, mantienes la paz y la armonía con el Espíritu en el trabajo, en la calle, en la casa, realmente el Espíritu ha llegado a tu vida. Te felicito. No hay nada más hermoso que disfrutar la presencia de Dios. Es ahora cuando necesitamos llenarnos de Dios. Eterno Padre Celestial, te ruego, Padre amantísimo, por los incontables que me están escuchando en este momento a través de la radio, la televisión, el internet. Te suplico, Padre amantísimo, Señor, que derrames una triple porción de tu santo y bendito Espíritu. No para que perdamos el control, sino al contrario, para que controlemos nuestros impulsos e inteligente y conscientemente aprendamos tu palabra, practiquemos tu palabra y vivamos tu palabra. Permite, Padre amantísimo, que la gloria de tu Santo Espíritu no emane a nosotros solamente a través de la música, sino a través de la palabra y a través de una verdadera relación contigo. Te ruego en este momento que tu Santo Espíritu toque y sane a todos aquellos que están enfermos, de acuerdo a tu palabra en 1 de Pedro 2:24. Te suplico, Padre, que auxilies a los que están en la cárcel en este momento, a todos los que lloran, a todos los que gimen. Señor, a los más necesitados, a los menos afortunados, a las diferentes víctimas de las catástrofes que han acontecido en Puerto Rico, en México, en Centroamérica, en Estados Unidos. Pasa tu mano de poder y de benevolencia. Padre, yo sé que nos has dado libre albedrío, pero te ruego, Padre amantísimo, que tu Espíritu Santo ejerza presión sobre nosotros para que busquemos lo santo, lo justo, lo saludable al Espíritu. Nos abandonamos en tus manos, Señor. Por favor, bendice a todos y a cada uno de nuestros radioescuchas y televidentes. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por su sintonía. Es un verdadero privilegio contar con su gentil audiencia. Esté pendiente, porque en cualquier momento viene otro consejo de la palabra del Señor, con su servidor y amigo Edgar Calderón. Bendiciones.